¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos al capítulo número 3 de tu curso de Excel básico desde cero. Como ya saben, todos los días viernes estamos publicando un capítulo nuevo sobre este curso que espero que les sea de mucha utilidad. Y hoy estaremos tocando temas relacionados con funciones y operaciones entre fechas, formatos de tablas y de celdas, funciones de unión, funciones de extracción o de separación, uso de la función sí, esta función que es tan útil y a veces tan desconocida, ¿no? O muy temida por muchos, pero realmente van a ver que es muy sencillo, y funciones o formas más bien de realizar búsquedas de datos en una tabla. Pues bien, ya saben, agradezco muchísimo el dedito arriba, el like de parte de ustedes, y sobre todo no olviden suscribirse al canal. Es importante que se suscriban, que activen la campanita para que estén al tanto de las notificaciones cuando nosotros publiquemos un nuevo video, sean los primeros en enterarse, porque uno nunca sabe cuándo lo vaya a necesitar. Pues bien, la temática es esta, ¿no? Primero vamos a ver funciones y operaciones con fechas, ¿sí? Vamos a aprender cómo manipular fechas dentro de nuestra hoja de cálculo. No función, sino más bien opción de combinar celdas y formatos de celdas y formatos de tabla. Luego veremos como punto 3 funciones de unión y de separación o de extracción. También veremos la función lógica, sí, esta función tan necesaria para todo el mundo. En todos nuestros trabajos tenemos que tomar en cuenta esto. Y por último veremos la función de la forma de buscar y reemplazar datos. Pues bien, empecemos entonces. Punto número 1. Funciones y operaciones con fechas. Para eso tengo aquí yo este ejercicio de aquí. Tengo esta tabla con estos datos, pero seguramente ustedes dirán, bueno, aquí no hay ni una sola fecha, ¿no? En realidad esto es un número de documento, esto sí es una fecha y esto de aquí también es una fecha. Ahora, ¿por qué están con este tipo de datos numéricos? Hay algo que, hay una explicación breve que tienen que saber para poder utilizar funciones con fechas, y es que las fechas Excel las manipula, las utiliza, las calcula como datos numéricos. Es decir, desde 1 hasta, bueno, de 1 en adelante son números enteros, tomando en cuenta que el número 1 en entero equivale a la fecha 1 de enero del año 1900. Es decir, que para Excel el número 1 en formato fecha es 1 de enero de 1900. Si decimos 2 de enero de 1900, para Excel en formato numérico equivale al número 2. Y así por el estilo, cada día adicional es un número más que se incrementa en el valor entero. Entonces, es por eso que yo he dejado aquí esto de esta manera, fíjense, en donde tenemos valores 44.000 y pico, y cada uno de estos tiene un valor entero. ¿Por qué he dejado esto así? Voy a cambiar este formato. Esto ya lo vimos en formato de fecha, esto ya lo vimos en capítulos pasados, ¿no? Control 1, ¿sí? Para cambiar formatos. Y aquí, miren, vamos a darle formato de fecha. Ya saben que en muestra, en esta parte de muestra, nos va a dar una previsualización de cómo quedaría si es que hacemos algún cambio. Ejemplo, miren, pongo fecha y me sale 4/3/2021, que es el equivalente a esta fecha. Voy a hacer un cambio aquí. Yo voy a poner aquí simplemente el número 1 para que ustedes se fijen. Y si me voy nuevamente con control 1 a formato de fecha, van a ver ustedes que si pongo fecha, miren, me sale 1 de enero del año 1900. Es lo que les decía hace un rato, ¿no? Lo toma como números enteros a partir de esta fecha, de aquí en adelante. ¿Ya? Entonces, control Z, lo que vamos a hacer aquí es darle un formato de fecha a todos estos números, que en un principio fueron fechas, sino que yo lo cambié para fines didácticos, ¿no? Clic derecho, formato de celda, y le vamos a dar fecha. Le voy a poner esta fecha de aquí, día, mes y año, con los 4 dígitos del año. Y miren cómo automáticamente ya cambió a un formato de fecha. Voy a hacer lo mismo con fechas de vencimiento, ¿no?
clic derecho. A ver, no voy a hacer el mismo cálculo. Primero voy a hacer un cálculo. Aquí esto ya hice alguna vez un TikTok sobre esto, ¿no? Operaciones entre fechas. O me parece que en el video anterior también hablamos un poco acerca de esto, ¿no? En el video de martes, el video de la plantilla descargable de control de fechas. Aquí hemos puesto un plazo, ¿sí? En días. ¿Y qué es lo que ocurre? Vamos a calcular la fecha de vencimiento en base a estos dos elementos. Como este dato internamente para operaciones matemáticas es un dato numérico que mantiene Excel internamente, pues lo que simplemente se hace es sumar. Si yo a este le sumo 45, en realidad lo que Excel estará haciendo es sumarle al número entero de esta celda, al 44.000 y pico que vieron en un inicio, le sumará 45 y nos mostrará la equivalencia en números, y si lo transformamos a fecha nos mostrará la fecha a la que pertenece. Entonces es una operación básica. Igual esto también ya lo vimos en capítulos pasados, operaciones entre celdas, ¿no? Esto más los días de plazo. Y miren, de hecho aquí ya me transformó automáticamente, porque como estoy operando fechas, me cambió ya el formato. Si yo le cambio el formato, voy a cambiar el formato de celda, voy a ponerle general. Y le voy a poner general también a este para que se fijen ustedes. Digo formato de celda, digo general. Y miren, 44.259 más 45 son 44.304. En realidad esa es la operación matemática que se realiza. Pero como le estamos cambiando el formato, pues eso se convierte a una fecha, ¿sí? Y nos va a mostrar el formato correspondiente a la fecha seleccionada, que en este caso es este. Y le ponemos de esta manera. ¿Ya? Listo. Ahora, para nosotros completar, ¿sí? Para nosotros completar el copiado, o más bien para auto rellenar esto con la misma función de acá, si es que es una función que arrastra los valores, en este caso está tomando estos dos, pero si nosotros arrastramos esto desde aquí, o en su defecto ponemos control C y pegamos acá, lo que va a hacer es Excel automáticamente va a ir incrementando, así como aquí dice B2 y C2, si pertenece a estas dos celdas. Si yo copio para acá, automáticamente se incrementará, fíjense aquí arriba, a B3 y C3. Miren, B3 y C3. Y si yo sigo arrastrando, se incrementará B4 y C4. ¿Sí? Es decir, irá perteneciendo automáticamente a cada una de estas celdas de forma automática, porque estoy copiando la fórmula. A esto se le llama funciones, ¿sí? Relativas, de valor relativo. Hay las de valor absoluto y valor relativo, pues ya esas tocaremos en otro capítulo, ¿no? Pero es de esta manera como nosotros podemos copiar toda la fórmula para todas las demás celdas, siempre y cuando queramos que se vaya incrementando también las celdas en las cuales estamos haciendo la operación. Entonces miren, de esta forma nosotros hemos hecho una operación matemática entre fechas para calcular la cantidad de días, o más bien para calcular la fecha final en base a los días que tiene de plazo este pago, esta deuda. Entonces desde el 4 de marzo del 2021, 45 días después, la fecha de vencimiento será 18 de abril. De tal forma que si yo pongo aquí 01 de enero del año 2021 y tiene 45 días, fíjense, 15 de febrero ya será el día de vencimiento, ¿sí? Entonces de esta manera nosotros podemos realizar operaciones entre fechas. Ahora bien, otra función de fecha interesante es la función de fecha hoy. ¿Ya? Esta función lo que hace es mostrarnos la fecha de hoy en la que nos encontramos. Si yo pulso Enter, me muestra hoy estamos 21 de mayo del 2021. Si yo guardo este documento y lo abro el día de mañana, aquí ya no aparecerá 21, aquí aparecerá 22. ¿Por qué? Porque mañana es 22. Y así sucesivamente. Entonces, en la función hoy lo que hace es mostrarme, ¿sí? Una fecha específica del día en el que se está utilizando ese documento. Y de la misma forma yo puedo restar, sumar, multiplicar entre fechas. Si yo quiero, por ejemplo, digo igual esta fecha de aquí, que es la fecha de vencimiento.
menos. ¿Cuál es la mayor? 15 de... No, esta de acá entonces. Esta de aquí, igual. Esta fecha de aquí, menos esta fecha de vencimiento, pues me dará el valor de 95. Entonces quiere decir esto que hay 95 días entre estas dos fechas. Estamos febrero, marzo, abril, mayo, hay 3 meses, ¿no es cierto? Y un poco más de días. De esta forma pues se hace también cálculos, o simplemente yo pudiera decir aquí hoy, en lugar de seleccionar esto, podría decir también, por ejemplo aquí directamente, igual hoy menos esta fecha de acá, y me va a dar un valor que obviamente esto le voy a convertir en formato general, y me va a decir que hay los 95 días. Listo. Entonces, esto en cuanto a las fechas. Existen también funciones ocultas, si se les puede llamar así, y entre esas funciones ocultas está la función SIFECHA. ¿Ya? La función SIFECHA es una función que tiene 3 parámetros. Ya saben que los parámetros es lo que se escribe dentro de los paréntesis. Esto también está explicado en capítulos anteriores. La función SIFECHA lo que hace es calcular el tiempo transcurrido entre dos fechas. Este tiempo transcurrido puede estar definido en años, en meses o en días. Entonces se necesita 3 parámetros. Fíjense ustedes. Digo, por ejemplo, yo quiero, voy a poner aquí una fecha de nacimiento. Supongamos voy a poner aquí fecha nacimiento. Y aquí voy a poner la edad en años. Acá edad en meses. Y acá edad en días. De esta forma. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a poner una fecha de nacimiento cualquiera. Por ejemplo, 23 de marzo de 1979, que es mi fecha de nacimiento. Quiero calcular cuántos años tengo. Para eso vamos a utilizar la función SIFECHA. Esta función lo que hace es, vamos a ver, SIFECHA, y digo, primer parámetro, fecha inicial. La fecha inicial siempre será la fecha anterior, la más antigua. Si yo quiero calcular cuántos años tengo hasta hoy, pues la fecha más antigua será la fecha mía de nacimiento. Digo, esta fecha de aquí, punto y coma. La fecha actual o la fecha final. Recuerden, fecha inicial, fecha final. Ese es el orden de los parámetros. La fecha inicial, ya sabemos que es mi fecha de nacimiento. Fecha final, ¿hasta cuándo quiero calcular yo los años? Hasta hoy. Perfecto, entonces escribo aquí hoy. Pero aquí puede ser cualquier fecha, ¿no? Una fecha final, una fecha X que yo quisiera hacer el cálculo. Y luego punto y coma, entre comillas, voy a poner la Y, que es la sigla de año en inglés. Pulso Enter y fíjense, me dice que esta persona tiene 42 años. Lo mismo hago para los meses, pero con una diferencia. SIFECHA, fecha inicial, esta de aquí, fecha final, hoy, y voy a poner M, pero fíjense qué es lo que ocurre aquí. Si yo pongo M, me va a mostrar, me dice 505 meses. Me está mostrando el total de meses transcurridos entre esta fecha y hoy. Y yo no quiero que me muestre el total de meses, sino que quiero que me muestre los meses sobrantes después de estos 42 años. Porque aquí en definitiva 505 meses es igual a 42 años también, sino que está representado en meses. Entonces, ¿qué hago? Simplemente aquí en la misma fórmula, dando doble clic, edito la fórmula y aquí antes de la M voy a anteponer la Y de años para que me quite los años ya transcurridos y solo me muestre el saldo en meses. Entonces miren, me dice 42 años y un mes. ¿Por qué? Porque cuando los meses llegan a 12 ya se convierten en un año, ¿sí? Entonces no podemos mostrar nosotros 505 o el total de meses, salvo que en algún caso quisiéramos mostrar el total de meses, ahí sí es válido dejarle aquí solo la M. Pero en este caso, como ya quiero que me descuente los años que han transcurrido, pues me va a mostrar solo años. Yo tengo que anteponer la Y y digo IEM. Y aquí por último, los días, exactamente lo mismo. Fecha inicial, fecha de nacimiento. Fecha final, hoy. Y punto y coma. No olviden siempre que cuando hacemos operaciones con funciones, como esta es una función, debemos poner los paréntesis, ¿no? Siempre. Y si es que la función tiene parámetros dentro, igual debemos poner los parámetros dentro, aunque ya estemos aquí utilizando una función. Entonces, miren, dice fecha inicial, esta de aquí, fecha final, hoy, y punto y coma, voy a poner ahora, como son días, digo D,
¿Qué pasa si dejo solo la D? Lo mismo que pasó en mes. Me muestra el total de días transcurridos. Pero yo no quiero el total de días. Yo quiero el total de días después de haber contado los meses. Porque después de 30 días o de 31 días ya es un mes. Entonces simplemente antepongo la M, ¿sí? De esta manera y queda MD. Entonces ahí me muestra años, meses y días de esta persona de aquí. Si digo 1999, 22 años y un mes y 28 días. Digo 01 del 01 del 99, ¿sí? 22 años, 4 meses y 20 días. Y es así como nosotros podemos operar, hacer estas operaciones básicas entre fechas. Listo, amigos. Vamos al siguiente punto. Punto 2. Combinar celdas y formatos de tabla. Esto es bastante sencillo, ¿no? La combinación de celdas es algo que nos permite poner textos entre varias celdas. Voy a insertar aquí con clic derecho aquí. Voy a insertar y se va a insertar una fila. Y aquí arriba, por ejemplo, yo quiero poner, darle formato a esta tabla, ¿no? Por ejemplo, estas son las cabeceras. ¿Cómo damos formato a las cabeceras? Primero, aquí dice estilo de celda. Fíjense, marcamos todas las celdas que queramos darle estilos o formatos. Y aquí dice estilo de celda y simplemente escogemos el que nos guste. Digo este. Pero si ustedes se fijan, tenemos aquí cortado, miren. Cortado mes, aquí tengo cortado, bueno, nacimiento. ¿Sí? Y se ve, no se ve bien. Aquí tengo Benzim, no se ve de forma adecuada. Entonces para eso existe la combinación y el ajuste de textos de las celdas. ¿Y cómo se hace esto? Miren, voy a seleccionar todas estas celdas y voy a dar, primero voy a ajustar las celdas. Esta de aquí que dice ajustar texto. Esto lo que hace es que los textos se ajusten al tamaño de las celdas y si es necesario se crean dos líneas en una misma celda. Ejemplo, miren, ajustar. Y fíjense cómo ya se puso en dos líneas aquí. Miren, de esta forma. Aquí puede ser un poquito más grande. Así. Y si pulso dos veces acá. No se me contrajo. Ahí, de esta manera más o menos. Ya me ocupa dos líneas en cada celda. Miren. Y aquí yo puedo darle ya un formato. Por ejemplo, centrado. ¿Sí? Aquí centrado de izquierda a derecha. Y centrado de arriba hacia abajo. Y puedo ponerle bordes. Y ya tengo un formato mucho más decente y presentado y presentable más bien de estas celdas. Ahora voy a combinar celdas. Esta opción de aquí de combinación de celdas, ¿para qué sirve? Les decía, miren, por ejemplo, aquí yo puedo decir que todo esto de aquí sea una sola celda. ¿Qué hago? Digo, selecciono primero las celdas que quiero combinar, le doy clic en combinar celda y miren, se ha convertido en una sola celda combinada. Y lo que yo escribo aquí, puedo darle también un formato, por ejemplo este de aquí, y digo deudores, por ejemplo, o fechas de deudas y plazos. ¿Ya? Miren, todo esto es una sola celda. ¿Por qué? Porque la he combinado. Si yo quito la combinación, vuelve a convertirse esto en varias celdas. ¿Sí ven? Pero de esta forma yo ya he combinado estas celdas. Tengo aquí una sola y tengo aquí varias. ¿Sí? De esta manera. A eso se refiere la combinación de celdas. Y acá puedo hacer lo mismo si yo quisiera, ¿no? Aquí puedo poner, selecciono estas tres, doy combinar celdas, le doy un formato de celda, no sé, el de aquí, y digo edad de deudor. Del deudor, por ejemplo. Listo. Le puedo poner también bordes al de acá también. Y tengo ya mi formato de celda combinada. Miren, aquí tengo combinado 3 celdas. Aquí tengo combinado 4 celdas. Listo, amigos. Muy sencillo. Vamos al siguiente paso. Funciones de unión y extracción. Para eso he creado esta hoja acá. Funciones de unión y extracción. Las funciones de unión y extracción son funciones que nos permiten o unir textos o separar textos de celdas. En este caso, fíjense, vamos a ver dos, ¿no? Vamos a ver dos celdas, dos formas, digamos, de unir y de separar texto. Ok, aquí tenemos este conjunto de datos que está apellido paterno, apellido materno, nombre 1 y nombre 2.
y cada uno está en una celda. Fíjense ustedes, vamos a unir esto en una sola celda, todos los dos nombres y dos apellidos. Vamos a utilizar la función concatenar, así se llama la función. Esta función lo único que nos pide son los textos que queremos concatenar, o las celdas que queremos concatenar, separados por punto y coma, de esta forma. Texto 1, texto 2, texto 3, texto n, los que sean que queramos unir. Es decir, esto, punto y coma, esto, punto y coma, esto, punto y coma, esto. Nada más. Pero miren qué es lo que pasa cuando yo uno de esta manera. Me ha unido todas las celdas, pero no tenemos un espacio delimitador entre cada palabra, cada apellido, cada nombre. Es por eso que cuando utilizamos la función concatenar, es necesario concatenar también los espacios. Es decir, coma, y aquí pongo un espacio. Punto y coma. Aquí igual. Punto y coma, y pongo un espacio, como si fuese una celda más. Punto y coma, y aquí igual un espacio. Y punto y coma. Entonces, mire, aquí me dice que tengo 7 textos. En realidad no son 7. ¿Qué es lo que ocurre? Que el espacio en blanco también cuenta como un texto, ¿no? Entonces, texto 1 es el apellido paterno. El texto 2 es el espacio. Texto 3, apellido materno. Texto 4 es el espacio. Texto 5, el nombre. Texto 6, el espacio. Texto 7, el segundo nombre. Y acá, como ya no necesito un espacio, pues le dejo ahí. Y de esta forma, miren, ya he unido, ¿sí? Aquí voy a poner concatenar. Ya he unido todos los textos. Y si yo arrastro desde el punto aquí hacia abajo, pues van a ver ustedes que automáticamente también me ha unido todos estos nombres. ¿Sí? Me ha unido todos los nombres. Voy a hacer un poco más pequeño esto. Un poco más grande. Y voy a aplicar aquí formatos de ajustar texto. Y le voy a centrar como hicimos en la hoja anterior. Mire. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí he utilizado la función concatenar y me ha unido todos los textos. Ahora bien, existe otra forma de hacer esto mismo y es la función unir cadenas. Esta de aquí, unir cadenas. Ahora, miren la diferencia entre concatenar y unir cadenas y esto ya queda a criterio de cada quien qué función usar cuando queramos hacer esto. Miren, unir cadenas, miren los parámetros que me pide. Ya no me dice como acá en concatenar texto 1, texto 2, texto 3, no. Me pide primero el delimitador, es decir, por medio de qué carácter se van a separar las celdas que voy a unir. Aquí lo primero que yo debo poner es el delimitador. Voy a poner un ejemplo y voy a poner un guión. Solo para luego le cambiamos, ¿sí? Digo que cada texto se separe por un guión. Perfecto, punto y coma. Ahora, miren, punto y coma aquí me dice ignorar vacíos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando encontremos celdas vacías, pues nos ignore. Las celdas vacías podemos poner verdadero o en su defecto incluir celdas vacías, le ponemos falso. En este caso quiero que me excluya, que me ignore, digo verdadero. Y recién aquí, miren, recién aquí después de haber puesto estos dos parámetros me va a pedir texto 1, texto 2, texto 3. Pero aquí ya no hace falta ponerle espacios como hicimos acá. ¿Por qué? Porque ya estoy poniendo aquí un delimitador y este delimitador va a servir para todos los textos que yo una aquí. Entonces digo, por ejemplo, quiero este, punto y coma, este, punto y coma, este y punto y coma, este de aquí. Cierro y fíjense. Aquí voy a poner, a ver. Voy a control X, le voy a poner aquí, ¿no? Ya ahí. Este es unir cadenas. Ahora, cada valor está unido por esta línea de aquí, porque este es el delimitador. Si yo borro esto y pongo un espacio, miren, ya se quitó y me puso el separador los espacios. Si yo pongo aquí no sé, un arroba, un asterisco, o lo que yo quiera, miren, cada uno de los espacios se reemplazará por un arroba. Entonces el delimitador es lo que yo quiero que, miren, separe a cada uno de estos textos que estoy uniendo acá. Voy a dejarle con espacio como el anterior. Pero qué tal que, por ejemplo, yo quiero que me muestre en otro orden. Quiero que primero me muestre el nombre, luego el segundo nombre, luego el primer apellido y así. Simplemente cambiamos el orden de acá. Esto de aquí lo cambiamos. Y digo, texto 1, el primer nombre, punto y coma. Texto 2, el segundo nombre, punto y coma. Texto 3, el primer apellido y por último el segundo apellido. Pulso Enter y miren, Juan Arturo Pérez. Acá salió Pérez Hoyos Juan Arturo. Acá también podemos hacer lo mismo, ¿no? Cambiar el orden. Lo mismo que hicimos aquí. Y si es que copio, pues de la misma forma nos hará
la unión. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal que queremos nosotros extraer? Queremos separar. Lo primero que voy a hacer aquí es, voy a seleccionar todo esto para que se entienda mejor. Voy a poner control C, es decir, voy a quitar la función que está dentro, ¿no? Y voy a pegarle acá con pegado especial. Esto también ya lo vimos en otros temas, en otras unidades. Voy a pegarle sin función, ¿sí? Para que quede de esta manera. Es decir, miren, aquí está con la función, aquí ya está sin función. Aquí está directamente solo los textos, ¿no? Vamos a separar estos textos de aquí. Es decir, vamos a hacer lo contrario que hicimos acá. Queremos separarlo por columnas. Muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente seleccionamos todo este texto que queremos separar, ¿sí? Nos vamos a datos. Y en datos vamos a escoger esto de aquí, que dice texto en columnas, ¿sí? Decimos texto en columnas y nos va a aparecer un asistente. El delimitado o de ancho fijo. Voy a poner delimitados porque son caracteres como comas, como espacios o tabulaciones que quiero que separe mi Excel. Digo siguiente. Ahora miren, aquí nos muestra toda la selección, ¿no es cierto? Si yo quito esto y pongo espacio, me va a separar una columna cada vez que encuentre un espacio, ¿sí? De esta manera. Entonces yo escojo espacio, digo siguiente, y aquí simplemente le puedo dar formatos a cada columna, ¿sí? Digo texto, porque son textos, ¿no? Digo texto, aquí también digo texto y acá texto. Y listo, digo finalizar. Y miren, de esta forma hemos separado, si ven, los nombres que estaban aquí todos juntos, ahora están en 4 columnas y han regresado a la normalidad como estaban acá. Primero, nombres, apellidos, ¿sí? Bueno, no como estaban acá porque acá está primero el apellido, pero está ya separado por cada una de las columnas. Miren qué sencillo. Listo, amigos. Funciones de unión y formas de extracción. Listo. Vamos ahora con la función lógica sí. A ver, la función lógica sí. Yo voy a utilizar esta misma hoja de aquí. Vamos a la primera de ejercicios. La función lógica sí tiene 3 parámetros. A ver, mire. La función lógica es una función lógica. ¿Esto qué quiere decir? Que es una función booleana, es un operador booleano que va a tener, al ser booleano, tiene dos alternativas, o verdadero o falso, o se cumple o no se cumple. Entonces las características o los parámetros que tiene internamente esta función deberán cumplir ese requerimiento de que se cumpla o que no se cumpla. Y cuando se cumpla va a ocurrir una cosa, y cuando no se cumpla va a ocurrir otra cosa. Esa es la forma en cómo funciona esta función sí. Y aquí mismo nos dice, no siempre leamos este mensaje de aquí, que es el mensaje que nos proporciona la ayuda necesaria para saber qué hacer. Función lógica sí, dice prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? La condición. ¿Qué voy a preguntar yo? ¿Qué voy a preguntar si se cumple o no se cumple? Esa es la prueba lógica, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero que aquí me muestre mayor de edad o menor de edad de esta persona que tiene esta edad de aquí, ¿sí? O acá más bien, vamos a poner estado, ¿sí? De la persona. Aquí yo quiero que me muestre si es mayor de edad o es menor de edad. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? La función sí, prueba lógica. ¿Qué voy a preguntar? ¿Cómo puedo saber que una persona es mayor de edad? Bueno, pues cuando es mayor o igual de 18. Ahí es mayor de edad, en mi caso. Bueno, hay países en donde es de 21, no sé. Pero generalmente de 18. Entonces, ¿qué digo? Voy a preguntar. Mi prueba lógica siempre será una pregunta. Voy a preguntar si esta edad de aquí, porque esta es la edad que calculamos, ¿no? Digo si esto, doy clic, es mayor o igual a 18. ¿Ya? Si es mayor o igual a 18, fíjense, pongo punto y coma. Aquí me dice valor sí verdadero. Es decir, que si es que esto sí se cumple, ¿qué va a ocurrir? Ah, digo, perfecto. Voy a poner entre comillas porque acuérdense que dentro de los parámetros de una función, todos los textos van entre comillas. Esto no es un texto, esto es un cálculo, entonces no es una condición, no va entre comillas. Pero lo que voy a escribir ahorita es mayor de edad. Es un texto, entonces al ser un texto tiene que ir entre comillas. Entonces, ¿qué estamos diciéndole aquí? Si es que esta prueba lógica, es decir, si es que este dato de G3 es mayor o igual que 18, si es que es verdadero,
que me escriba mayor de edad. ¿En dónde va a escribir? En donde estoy poniendo esta función, es decir, en esta celda J3. Punto y coma. El punto y coma es como quien dice el caso contrario. Es decir, si es que esto es falso, o sea, si es que no es mayor o igual a 18, ¿qué va a pasar? Pues simplemente escribo el valor que quiero que me muestre si es que esto no ocurre o si es que esto es falso. Digo, ¿qué cosa? Que es menor de edad. Y listo, eso es todo. Esta función sí, con esto hemos cumplido con los tres parámetros. Primero la prueba lógica o la pregunta es la prueba lógica, ¿no? Si G3 es mayor o igual que 18. Muy bien, si es que es mayor o igual que 18, pues es mayor de edad, porque aquí me dice verdadero. Y caso contrario, si es falso, me va a decir que es menor de edad. Miren, aquí me dice mayor de edad. ¿Por qué? Pues obviamente porque tiene 22 años. Vamos a poner el caso en que alguien nació en el año 2004. Miren, tiene 17 años, 4 meses y 20 días. Es por ende menor de edad. ¿Sí? Vamos a suponer, nació el 21, hoy es 21, nació el 20 de mayo del año 2003. ¿Sí? 20 de mayo. Ayer había cumplido ya 18 años. Tiene 18 años y un día, por ende es mayor de edad. ¿Sí? Si digo que nació el 22, es decir, mañana recién va a cumplir 18 años, pulso Enter, fíjense, es menor de edad todavía, a pesar de que tiene 17 años, 11 meses y 29 días, le falta todavía un día para cumplir los 30 y para cumplir la mayoría de edad, perdón, sigue siendo menor de edad. Entonces miren, qué sencillo puede ser utilizar esta función sí. Lo que necesitamos simplemente, tres parámetros, prueba lógica, o condición o pregunta. Segundo, el valor si es que es verdadero o si es que esto sí se cumple. Y el valor si es que esto no se cumple. Y con esto pues puede ser perfectamente ejecutable la función sí. Ahora, existen funciones sí más complejas, pero eso ya lo podemos ver en una versión más avanzada de Excel, en donde tenemos que tener más condiciones. En este caso solamente una condicional con dos alternativas. Se da el caso de que existen más alternativas porque puede incluir aquí más operadores o pruebas lógicas como esta. Si es que es sí, hágame otra prueba lógica. Si es que es no, hágame otra prueba lógica. Todo va a depender del ejercicio que estemos haciendo, pero ese será tema para cuando estemos aplicando ya Excel en una forma más avanzada. Por el momento lo que nos interesa es aprender a utilizar esto de esta manera, función sí, y podremos nosotros obtener el resultado deseado así como lo ven aquí. Listo. Siguiente punto y último, buscar y reemplazar datos. A ver, yo tengo aquí una lista, para eso me voy a ir a esta última lista, ¿no? Este es el último tema de este capítulo. A veces ocurre que nosotros copiamos datos de una fuente externa de Excel, pero los datos se pegan de esta manera. Miren, o sea, por ejemplo, aquí tenemos 24,72, aquí tenemos coma y acá tenemos punto. ¿Sí? Cada Excel tiene una configuración de puntos y de comas para separar miles o para separar decimales. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y si es que queremos, por ejemplo, yo quiero sumar esto de aquí, digo igual suma, ¿sí? Sumo todo esto, van a ver qué es lo que ocurre. Miren, me está sumando, pero me está sumando solo esto de acá. ¿Por qué? Porque esto, aunque yo le ponga 0, fíjense, no afecta en nada, miren. ¿Sí ven? No afecta en nada. ¿Por qué? Porque me está sumando solamente estos valores de aquí, porque estos no son valores numéricos, porque están separados por punto. Y en mi caso, en la configuración de mi computador, el separador de decimales es la coma, como está aquí. ¿Y por qué toco este tema? Porque yo, por ejemplo, necesito, supongamos que tenemos miles de datos aquí, miren, y tengo que cambiar el punto por la coma. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues vamos justamente a buscar y reemplazar esos valores, pero de una forma rápida, ¿sí? De una forma bastante rápida. ¿Qué es lo que debemos hacer? En la opción de inicio, ¿sí? En todas las versiones de Excel existe esta opción de acá, fíjense, buscar y seleccionar esta de aquí, ¿ya? Ahora, yo voy a seleccionar en dónde quiero buscar. En este caso, en donde estoy teniendo problemas es en estas dos columnas de aquí, porque estas están con punto en lugar de coma. Bueno, aquí también tengo una, miren, sí tengo una, ¿no? Entonces voy a seleccionar todas estas.
todas estas. ¿Ya? Son datos numéricos. Entonces, ¿qué hago? Voy a reemplazar. Primero que voy a buscar. Doy clic aquí en el botón que dice buscar y reemplazar, ¿no? Buscar y seleccionar. Doy clic aquí y digo reemplazar. Y nos va a aparecer esta ventana de aquí. Esta ventana lo que va a hacer es buscarnos un valor que nosotros queramos encontrar. Si yo aquí digito punto, ¿sí? Aquí existe coincidir mayúsculas y minúsculas, buscar solo celdas completas, en fin, esto va a depender del valor del dato que estemos buscando. En este caso yo quiero buscar el punto y quiero reemplazarlo por una coma. Es decir, cada que encuentre un punto, como son solo datos numéricos, no hay problema, que me reemplace por aquí debajo, dice, miren, reemplazar con, voy a buscar el punto y voy a reemplazarlo con una coma. ¿Sí? Y debajo existen las opciones de reemplazar y esta que dice reemplazar todas. Miren, voy a dar clic en reemplazar todas y me dice que se reemplazaron 117 registros, digo aceptar. Y listo, miren, digo cerrar, se ha reemplazado todos los puntos por una coma. ¿Sí? Entonces ahí yo sí ya puedo hacer operaciones, digo igual, suma, por ejemplo, de todos estos valores de aquí y ya me va a realizar la operación. Bueno, aquí hay un mensaje, probablemente sea por el formato, voy a ignorar el error, no hay problema. Pero ya me ha sumado, miren, todas las cantidades porque ya se han convertido en números. ¿Cómo sabemos que se han convertido en números? Porque automáticamente van a ubicarse a la derecha de la celda. ¿Sí? Si miren, yo selecciono nuevamente, voy a decir buscar y voy a decir reemplazar. Y hago lo contrario, es decir, voy a reemplazar las comas, quiero que se conviertan en punto. Al reemplazar todo, miren cómo se recorrieron a la izquierda todas las celdas. ¿Sí ven? Digo cerrar. ¿Por qué? Porque ahorita ya no son números. Y miren, la operación ya me da 0. Porque ya no son números, ya no están con formato de número. Porque el punto no es un separador de decimales. Entonces no me detecta como un número, sino como un texto. Entonces, mientras esto ocurra, fíjense, pues ya no se pueden hacer operaciones matemáticas. Quiero regresar a la normalidad, selecciono buscar y reemplazar. Y digo que me busque el punto y me reemplace por coma, reemplazar todo y aceptar. Y ahí sí, ya me ha reemplazado todos los valores. Si yo quiero buscar, por ejemplo, entre datos de texto, en este caso son numéricos, pero si yo quiero buscar entre datos de texto, simplemente voy a poner buscar y aquí escribo dentro de, primero de esta hoja de todo el libro, buscar por filas o por columnas o buscar dentro de una fórmula. Y aquí debo escribir el dato que quiero buscar. Por ejemplo, X, voy a buscar X, K, A, Q, con mayúscula, ¿no? X, K, A, Q. ¿Ya? Digo buscar siguiente y miren, ya me ubicó la celda aquí. Buscar siguiente, y me va a ir buscando y me va a ir mostrando todos los que contienen esos valores. Regresamos aquí, son todos estos. ¿Sí? Cuando ya termina, regresa nuevamente al primero que encontró. Y de esta manera podemos buscar. Existen funciones de búsqueda, pero ese será tema ya de otro capítulo en donde aprenderemos a buscar datos por medio de funciones y encontrar u obtener resultados a partir de esos datos. Pero una forma de buscar datos dentro de una tabla de esta manera y reemplazarlos es la más utilizada, la más idónea, esta que les acabo de explicar. Listo, mis amigos. Nada más por el momento. Nada más por hoy, hemos llegado a la finalización de este capítulo número 3. Espero que le saquen el mayor provecho. Como ya saben, esta plantillita la voy a dejar en la descripción para que la descarguen, la utilicen, practiquen, vean cómo está estructurado, utilicen las funciones, dañen el archivo, no hay problema. Ahí es cuando uno aprende, cuando uno empieza a utilizarlo, a dañarlo, a cometer errores, y solo así es que uno puede manipular o llegar a dominar la herramienta. Listo, amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden siempre, no olviden suscribirse al canal, no olviden activar la campanita, no olviden dejar su like y déjenme también sus comentarios.
Listo, mis amigos, un placer, un gusto, y nos vemos en el próximo capítulo número 4. Y también recuerden los videos de los domingos con tips útiles para nuestro uso cotidiano de tecnología, y los días martes con plantilla descargable. Listo, amigos, un gusto, hasta la próxima.